Les doy la bienvenida a Una Voz en el Desierto, una edición más. Hoy día 24 de febrero, a propósito de cumplirse un año de lo que el señor Putin llamó una operación militar especial y otros la han catalogado de otra manera, a lo que nos vamos a referir ahora, un año. Y este año, en ese sentido, nos proporciona la oportunidad de responder a una pregunta que hizo el salmista. Es un salmo de David que está registrado en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Y vamos a terminar con algunas reflexiones sobre esa pregunta que hace David. ¿Qué es el hombre? Bueno, este año de esta operación militar especial o invasión para muchos, y al final con lo que tenemos que quedarnos es con los hechos. ¿Qué dicen los hechos? Voy a tratar de alguna manera de simplemente referir hechos, y en función de esos hechos, y hoy día mismo las televisoras, por lo menos aquí en Europa, están abocadas a hacer, y no solamente hoy, sino varios días atrás ya comenzaron a hacer reportajes analizando distintos perfiles que ha traído esta invasión, definitivamente, los distintos perfiles que tiene. Y insisto, hoy día mismo se van a entregar distintos despachos, algunos desde los mismos lugares de los hechos, para referirse desde la óptica que a los periodistas o que a los canales un poco les interesa. Y creo que pocos se referirán simplemente a la naturaleza humana. Pocos analizarán el tema desde esta perspectiva, desde esta óptica, de esta pregunta: ¿qué es el hombre? Los hechos. ¿Qué nos hablan los hechos? Primero nos hablan de un despotismo, de un hombre que decidió, por iniciativa propia, iniciar una invasión, atacar a un país, simplemente por el poder que ostenta, absoluto, producto de haber alcanzado la cúpula de una dictadura. Entonces lo que ahí tenemos es el despotismo, el ejercicio del poder sin contrapeso, aupado por la naturaleza humana, que llegando a esas condiciones, a esa posición, desata toda su expresión. Insisto, la naturaleza humana, descrita por lo demás en la propia palabra de Dios. Y usted puede buscar, puede revisar distintos momentos narrados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de aquellos déspotas, aquellos que alcanzaron el poder absoluto y lo ejercieron. Y ahí usted verá la naturaleza humana en toda su expresión. Quiso llamarla de una manera, pero la cuestión es una invasión. Lisa y llanamente una invasión. Tomó la iniciativa de atacar a un país. Y claro, con la amenaza de que si esos soldados de ese país invadido reaccionan atacando objetivos rusos, entonces ahí la cosa va a tomar otro color. Siempre fue esta amenaza. Otro de los temas que está presente en la injusticia, la tremenda injusticia. O sea, yo puedo invadir, pero no me pueden tocar mi territorio. Yo puedo hacerle a otros lo que no acepto, que me lo hagan a mí. ¿Ve usted?
Revíselo en el Evangelio. ¿Quién dijo eso? Pero en un sentido positivo. Haz a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Así lo dijo Jesús. Pero la naturaleza humana lo ha transformado. Yo le hago a otros lo que no acepto que me hagan a mí. Injusticia pura. Y lo otro, yo hago la guerra, pero otros la pelean por mí. Y envío a mis jóvenes, envío a la fuerza juvenil, a esa gente que podía producir, que podía trabajar, podía generar las condiciones para desarrollar económicamente un país. No, yo les arrebato sus proyectos, sus relaciones, sus vínculos y los mando a pelear una guerra que no es mía. Así dicen los soldados. Voy a una guerra que no es mía, pero me mandan a pelear esta guerra. Esa es la injusticia. Jóvenes que pelean la guerra de un déspota. Absolutamente injusto. Naturaleza humana. Y dentro de esa incursión militar, de esa invasión, están distintos objetivos. Las imágenes no mienten. Un país, las ciudades arrasadas por el bombardeo, edificios, civiles muertos, vidas absolutamente destrozadas, infraestructura destruida, no objetivos militares. No, pero si Ucrania, si los soldados se atreven a hacer la más mínima incursión atacando alguna infraestructura, atacando territorio ruso, ahí la amenaza es de una bomba nuclear. Lo dije hace un rato, son las injusticias, son distintos objetivos. Y ahí usted lo tiene. Y lo próximo, bueno, tiene de la mano la crueldad, la tremenda crueldad. Y se ha visto, son imágenes, los periodistas que están in situ conocen de esa crueldad. Otra vez, las víctimas de la destrucción, la absoluta destrucción, la barbarie, vidas destruidas, y muchos de ellos, veía hoy día, personas sencillas, personas con escasos recursos, y que más encima, el ataque bélico les destruye prácticamente lo poco o nada que tienen, creando o arrojándolos a una mayor miseria. La crueldad, al margen de todos los testimonios que hay, de las torturas, de las violaciones, la naturaleza humana, ahí retratada. Lo próximo es la tosudez del déspota, la absoluta tosudez, viendo cómo su gente joven, viendo cómo su propio país también sufre los embates de esta invasión. Sin embargo, sigue ciego su camino. Sigue ciego su camino. Tosudo. Soberbio. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo llegó hasta ahí un ser humano así? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué vivió? ¿Qué experiencias tuvo para llegar hasta ahí? Con una absoluta tosudez, soberbia, arrogancia. Pero frente a los hechos,
él tiene que tergiversar, y eso es lo próximo, la naturaleza humana, la tergiversación. Tergiversar todo. Y, entre comillas, un festín se han dado los analistas sobre el discurso que dio el déspota hace un par de días atrás, refiriéndose a todo el pueblo, a todo el mundo prácticamente, bueno, bajo el esquema del Estado de la Nación. Una tergiversación absoluta. Como por ejemplo culpar. Esa actitud de la naturaleza humana tan antigua, tan arraigada, descrita en Génesis capítulo 3. Culpar. Entonces, culpa de que el que inició esto es Occidente. No fueron ellos los que la iniciaron. Es una tergiversación absoluta. Lo que ha surgido y lo que a lo más se refieren también, otra vez, dentro de esta tergiversación o las mentiras disparadas por todos lados, los periodistas hablan de la propaganda rusa. Propaganda. Y mucha gente de Rusia se cree todas esas mentiras, toda esa propaganda, para tratar de cubrir lo que los hechos revelan con total y absoluta claridad. Un fracaso absoluto de lo que iba a ser una operación especial, una operación militar especial. Ahí tienen la propaganda, queriendo convencer a un pueblo que también sufre, que también produjo desplazados de entre ellos, muchos hombres jóvenes también, lograron escapar cuando vino la amenaza del reclutamiento obligatorio. Ahí viene toda una destrucción, arruinarle la vida a su propia gente. La guerra es mía, pero la pelean otros, o obligo a otros que la peleen por mí. La naturaleza humana, que es parte también de la cobardía, si ustedes quieren. Y ahí viene también la paranoia. Ese discurso para muchos fue una expresión de la paranoia, de alguien que ve la vida o los hechos, la realidad completamente de otra manera y se cree ese relato. Paranoia. Y claro, lo próximo, lo que otra vez es tan antiguo como siempre, la victimización. No, los otros estaban agrediendo, los otros eran una amenaza, los otros eran nazis. Y así, no sé, yo soy víctima de eso y tengo que defenderme. Insisto, todo eso es parte del pool de la naturaleza humana revelada en este año de invasión. Y usted, si quiere, puede ahondar muchísimo más. Pero acá en Europa estamos viendo, insisto, estos reportajes que van mostrando toda esta cuestión, todos estos perfiles, que para ellos pueden significar otra cosa. No van a hablar de la naturaleza humana, no van a hablar de la corrupción del alma del ser humano, no van a hablar de esas cosas. Se referirán de otra manera, pero usted puede ver, aquí podemos ver, hemos estado viendo las imágenes, los reportajes. Pero claro, quienes son más sensibles son aquellos que tienen países distintos, países donde se trabaja, se construye, se respeta la dignidad humana, hay un Estado de Derecho, hay un orden. Pero si usted está en medio de un país donde estas cosas no existen, donde si hablamos de destrucción dirá usted, nosotros no tenemos o no vamos o no estamos en mejores condiciones. Y yo entiendo eso. Y que frente a esas destrucciones que a lo mejor muchos países las están sufriendo en carne propia, también no haya ningún sentimiento, ninguna voluntad para mostrar una mayor empatía contra esta invasión. Que es parte también de lo que podemos decir que es el hombre. Y termino refiriéndome a estos dos, quiero
rescatar dos versos del capítulo 8 o el Salmo 8. David dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. David está haciendo una comparación, está viendo la grandeza, la magnificencia de Dios, la majestad de Dios. Y ve esa tremenda diferencia con la condición o con el ser humano. Entonces se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te interese tú, que eres infinitamente santo, puro, grande? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te interesas en el hombre? Y yo agregaría otra cosa que no está en el Salmo. Cuando nos ves, cuando ves esta miseria de la naturaleza humana, cuando tú ves el pecado, la carcoma del alma humana, cuando ves lo que es capaz de hacerle a otros, la destrucción que puede sembrar, la ruina, cuando tú ves eso, ¿por qué te interesas? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué nos buscas? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él, para que mueva tu voluntad. ¿Qué es el hombre para que active tus propósitos? ¿Qué es? De repente uno se sacude, de verdad, viendo tanta estupidez. Porque si hay algo que revela este año, que otra de las características de la naturaleza humana es la estupidez, la insensatez, el sinsentido, presente en la naturaleza humana. ¿Qué hay de sabiduría acá? ¿Qué hay de inteligencia? ¿Qué hay? ¿Qué se necesita para hacer lo que hace un año está sucediendo en Ucrania? ¿Qué se necesita? ¿Estudio? ¿Doctorado? ¿Universidad? Solamente se necesita la corrupta naturaleza humana para hacer eso. Que llega a un punto o a una posición donde no tiene contrapeso, donde no existe el Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta por qué debe existir un Estado de Derecho? Donde ninguno esté por sobre la ley. Ahí tiene un ejemplo. Pero está la estupidez, insisto, la estupidez en su expresión máxima. Y la pregunta es, Dios, ¿por qué todavía te interesas en nosotros? ¿Te acuerdas de nosotros? Y es tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por ese hombre, por ese ser humano que todos somos, que todos tenemos la misma naturaleza. Por eso, a través de Cristo, a través de un vínculo con Él, viene la intención, la posibilidad de destruir estos rasgos que he descrito de la naturaleza humana, para ser realmente personas cambiadas y transformadas con otros objetivos y que son agentes de cambio, de desarrollo, gente de bien, producidos solamente por Cristo y su Evangelio. Gracias. Si usted quiere, acá abajo puede dejar su comentario, su valoración. Hay más datos personales aquí abajo que si quiere los puede hurguetear. Está mi correo electrónico si quiere tomar contacto conmigo.